seguimos en el rumbo de la tarde, aquí en Rumba 98.5 FM y seguimos aquí compartiendo con nuestros invitados y nuestra cabina se engalana con la arquitecta Heidi de Moya, directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, y vamos a hablar de un Congreso Internacional de Arquitectura y Urbanismo de la República Dominicana. Cuéntenos, arquitecta, de qué se trata, informaciones importantes para que la audiencia, si está interesada, pues pueda conocer del evento. Sí, bueno, este es un evento que se hace por primera vez en nuestra área de la arquitectura. Es muy común ver que hay congresos internacionales y de muy alto nivel en otras áreas del conocimiento, pero en arquitectura no es muy frecuente en nuestro país. Y la idea es que este congreso se convierta en eso, en algo que de manera reiterativa pase. Y será el Congreso Internacional de Arquitectura y Urbanismo, el CIAU, en representación de nuestra escuela, que es una escuela no solo de arquitectura, sino también de urbanismo. Este evento será del 22 al 25 de octubre en nuestra universidad. Inicia con unos recorridos bajo el sol, vamos a hacer unos paseos culturales, turísticos, arquitectónicos, vamos a poner todos los slash ahí. Y la idea es que empecemos conociendo un poco nuestra ciudad, cómo es, cómo se maneja, conocer un poco nuestra historia también en la parte de la zona colonial y conocer un poco sobre nuestros pulmones verdes. Entonces hay 3 recorridos, ese primer día que es el 22 de octubre y luego empezamos 23, 24 y 25 con charlas magistrales con exponentes de muy alto nivel. Tendremos a Juan Herreros, que viene desde Madrid. Tenemos a Belén Moneo, que también viene desde Madrid y Nueva York, tiene oficina en ambas partes. Tenemos a Felipe Asadi, que viene desde Chile. Adrián MacGregor, que viene desde Australia. Y Kai Uwe Berman, que es de la empresa de Bjarke Ingels Architectures, que es una empresa muy importante de arquitectura. Está en Estados Unidos, Dinamarca y en muchas otras partes del mundo. Y estas son las magistrales, pero también estarán acompañadas de unas 30 ponencias internacionales de 12 países diferentes, obviamente incluyendo el nuestro, en una proporción importante, y unos paneles en el cual ahí vamos a hablar de nuestros 5 tópicos principales del Congreso, que son el planeamiento urbano y territorial. Vamos a hablar también de arquitectura. En el panel vamos a hablar en arquitectura enfocado al arte, pero en el Congreso vamos a hablar de arquitectura en todos los parámetros. Vamos a hablar también de medio ambiente y sostenibilidad, tecnología aplicada al diseño e investigación e innovación en la arquitectura, que obviamente siendo academia es un tema que también nos interesa. ¿Dónde va a ser? El evento va a ser, el primer día es en diferentes lugares, por esos recorridos que vamos a tener, y el resto desde el miércoles en adelante siempre en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, en el auditorio mayormente. Hay que decir que tradicionalmente la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña ha tenido una de las mejores escuelas de arquitectura en la República Dominicana. ¿Tú vas a ser arquitecto? Yo me inicié estudiando allá. El papá de Heidi pues también es arquitecto, estudió en la UNPU. Miguel Fiallo, que es el rector, fuimos compañeros en la universidad. Pero independientemente de eso, porque son asuntos personales, pero la escuela de arquitectura, que en ese momento cuando yo estudiaba la dirigía el arquitecto Roberto Vergés, estaba calificada y clasificada en ese momento, y sé que se ha mantenido en el tiempo, como la mejor escuela de arquitectura del país. Y ahora mismo somos la única escuela acreditada a nivel internacional 2 veces. Nos acreditamos en el 2017, donde validamos eso que usted dice, a través de una certificación que nos hacen y una exhaustiva evaluación. Y en el 2022 volvimos a tener la acreditación para mantener esos estándares. A mí me llena de emoción porque la UNPU tuvo un tiempo de decadencia. Así es. Sin embargo, a partir de que Miguel Fiallo, arquitecto, asumiera la rectoría, la universidad ha retomado ese esfuerzo, esa lucha que se produjo cuando su fundación. Y es un gran aporte al país, a la formación educativa de los jóvenes dominicanos. No solamente arquitectura, en muchas ramas de la ciencia, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en este momento es una
un centro académico de primer orden en el país. Así es. En materia de planeamiento urbanístico, ¿cómo se considera la ciudad de Santo Domingo? Hemos crecido mucho, hemos crecido de manera desordenada, hemos crecido de manera vertical, pero realmente incluso creo que en algún punto Argentina en su momento tuvo que mudar su capital por un tema de concentración de población y cómo la ciudad había crecido de manera desordenada. ¿Existe algún tipo de intervención en ciudades como Santo Domingo en materia de planeamiento urbanístico que pueda mejorar esa parte? Sí, claro que sí. Primero con voluntad política, no hay de otra. Podemos planificar y diseñar muchas cosas que ya se ha hecho. Muchas personas lo han hecho de manera voluntaria, muchos lo han hecho desde entidades estatales y siempre hay un grupo de arquitectos que están enfocados en ver cómo ayudar a mejorar la sociedad. No solamente arquitectos, sino incluso sociólogos, expertos en vías y demás. Pero tiene que haber voluntad política. Y creo que sí, que todo es recuperable, solamente que toma tiempo, no es una acción inmediata, y que obviamente tenemos que trabajar en conjunto con una decisión de Estado para que eso se pueda lograr. Yo espero no estar en la necesidad de que tengamos que mover nuestra capital, pero sí es recuperable, pero necesitamos trabajar mucha gente junta. No es solamente los arquitectos, también si los arquitectos y urbanistas estamos trabajando la parte urbana y no estamos en conjunto con la parte vial, no vamos a lograr nada. Si cada proyecto está de manera individual. Nosotros siempre hemos abogado desde nuestra universidad y hemos sido voceros de eso a través de nuestra mesa metropolitana, que tenemos que trabajar en que haya una unidad que sea la que una todos los proyectos. Hay muchos proyectos sueltos, pero si cada uno está haciendo su intervención de manera desordenada y a su propio interés y nadie pensando en el conjunto, ya no de la ciudad, sino de la metrópolis, que ya usted mismo dijo que estamos creciendo demasiado, ya no somos una ciudad, ya somos una gran metrópolis. Si no hay alguien velando con los conocimientos técnicos, ya ningún político, sino con conocimientos técnicos, un equipo haciendo eso, de ponerle la mano a todo para que realmente haya una unidad de las pequeñas intervenciones, desde la CAS, o sea, todas las instituciones estatales, cada una resuelve su problema, pero no hay nadie pensando en la resolución completa. Incluso cuando hablamos de que tenemos Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Norte, ¿quién vela porque esas 4 cosas funcionen juntos? Pensando en una metrópoli de ese tamaño, pero ya la metrópoli de nosotros va más lejos de ahí. 4 millones y pico. No, y ya cuando hablamos de la ciudad, ya Jaina, ya Boca Chica, ya estas cosas nos quedan muy cerca, ya son parte de la metrópoli. Ya San Cristóbal queda muy cerca y de hecho, por eso hay el plan del tren. Claro que sí. Y es necesario. Y es necesario. Pero ¿quién está velando por eso junto con el resto de la vialidad, con el resto de los proyectos que está haciendo el Estado? Bueno, aquí movieron estaban hablando de mover cosas, mueven edificios en muchísimos sitios. En Bogotá movieron uno emblemático, ahora celebraron los 30 años. Pero, y en Shanghái movieron otro. Pues aquí movieron un monumento, el Col del Jur. Bueno, lo movieron. No lo movieron, está en el mismo sitio. Pero lo movieron, sacaron la avenida por fuera y quedó más adentro. Sí. Lo movieron. O sea, así que ¿por qué no mover la ciudad? Es complicado. Es complicado y afecta a mucha gente. Sí, claro. Bueno, es que no ha habido planificación. Porque según cuando yo estudiaba, la teoría que imperaba es que las ciudades, lo ideal de su crecimiento es hacia el norte. Aquí ha crecido hacia todas partes. No hemos llegado al agua porque Dios es grande. De manera desorganizada. Bueno, querían hacer una isla ahí. Sí, lo sé. Bueno, tuviste lo que nosotros vimos juntos hace 2 semanas que íbamos por las Américas, sí, que íbamos hacia el este, lo que está pasando en esa marginal. Es un pandemonio. Y la cantidad de vehículos, lo que indica cómo eso por ahí adentro yo no sé qué cantidad de gente vive. Pero una cosa, eran kilómetros de entaponamiento, pero en toda esa marginal, y eso era para allá adentro que iba. Y el problema más grande es cómo eso se conecta vialmente con el transporte público. Cómo toda esa gente se moviliza cada día. Eso es una locura. ¿Qué opinas de la intervención
que está siendo objeto en este momento mi querida ciudad colonial, zona colonial. Nuestra. Bueno, yo no he visto honestamente el plan completo, yo he visto lo que ya se puede visualizar y en sentido general yo creo que tiene buenas intenciones. El problema es que yo todavía no visualizo dónde es que vamos a parquearnos. Entonces, de todo lo que está pasando allá adentro, esa es mi mayor preocupación. A mí me tocó no hace mucho ir de noche a una actividad un fin de semana y yo posiblemente duré una hora en 2 cuadras de la zona colonial. Entonces, a mí me preocupa muchísimo porque ¿qué estaba haciendo todos esos vehículos buscando dónde parquearse? Porque hemos hecho algo que en cuanto a la ciudad está muy bien, que no permitimos que nos parquemos en la calle. Perfecto. ¿Pero dónde lo parqueamos? Porque hasta el momento no hay cómo llegar en un transporte público digno, normal, a la zona colonial. No nos deja el metro en la boca de la zona colonial, no hay un sistema de transporte fluido y confortable para que cualquier persona se quiera dejar su carro en su casa, teniendo el carro, y decidir ir a la zona colonial de transporte público. Ya mucha gente va en Uber. O sea, ya hay mucha gente que ha decidido que a la zona colonial va en Uber. Anótame pero eso, ahí, yo soy de eso. Eso no es la solución. Porque debo poder llegar a pies o debo poder parquear el carro. Nuestra realidad es que el carro todavía es importante. Yo sueño con una ciudad donde podamos andar a pie y no tengamos que andar en vehículo. Pero nuestra realidad todavía no es esa. Yo siendo regidor en el Distrito Nacional, hice una propuesta, ¿no?, para que se peatonizara la zona colonial, desde la Palo Hincado hasta Las Damas, desde la Mella hasta la avenida del Malecón. Pero eso conllevaba 5 o 6 estructuras de estacionamiento. Y a partir de ahí, de esos estacionamientos, hubiera el servicio de unos trenes eléctricos Ya la zona colonial es bastante caminable. Puede haber todo eso, pero eso es un complemento. Ya después que uno llega a la zona colonial, caminar es muy sencillo. Y ya hay mucha gente que usa la bicicleta dentro de la zona colonial. Sí. Pero es que hay que dejar el carro en algún punto. Sí, es lo que te digo. Los parqueos para mí. La solución del tren es porque todavía hay mucha gente que vive en la zona colonial. Claro que entonces, sí. No, y hay envejecientes, niños, personas con uno dejar el vehículo seguro en un parqueo, claro, trasladarse en ese trencito que estarían circulando cada 5 minutos, 10 minutos. No sé, ya eso sería producto de un estudio. Yo espero que sea que no lo estamos viendo todavía y que esto esté incluido, pero yo no lo he visualizado. Yo creo que debió ser una acción un poco paralela a esto, porque ahora mismo hay un caos que está siendo largo, no es corto, entonces desde ya está siendo afectada con todo esto. O sea, que quizá yo hubiera trabajado primero algún parqueo, aunque no fuera todos, para ir haciendo esta intervención. Bueno, trabajaron uno, que es el que está ahí en la Tarazana, pero en el lugar que está... ¿No se puede llegar? El acceso es muy difícil. Una zona que altamente turística y muy bien valorada precisamente. Yo los otros días fui frente a la iglesia. Yo te conté que fui frente a la iglesia de la Merced. Yo nací y me quedé en la zona colonial y Georgie. Y yo fui... Lo bueno fue que fue un sábado en la mañana, iba a una diligencia, iba a una librería. Y me fui caminando y andaba con mi hijo y lo paseamos de lo más bien. Pero llegué agotado. Me parqué ahí y tuve que caminar hasta frente a la iglesia de las Mercedes. Son las cuadras más largas que yo me he encontrado en mi vida hace mucho tiempo. Y mira que yo no tiguería mucho por ahí, pero pues es difícil. No, y sí, ahora mismo está accidentado. Sí, por ahí no se puede circular. Ahí cuando se iba a hacer ese parqueo de la Tarazana, incluso que era un solar primero, tú recuerdas, Georgie, y se comenzó a hacer un parqueo arriba. Se paró porque hay una densidad aprobada que no permitía que subiera. A 2 niveles era lo más porque iba a estar por encima del Alcázar. Y se estaba buscando una solución sobre eso y finalmente no se hizo. Pero lo que yo decía era en ese momento que si había ese problema, el problema era peor porque había que buscar un sitio para hacer el parqueo. O sea, no me diga, bueno, no se puede y ya. No, hay que buscar un sitio. En el parqueo que está ahí en la Meriño con Padre Villini, frente a la Bríchola. Donde estuvo la Salle, el colegio La Salle. Sí, al lado de Casa de Teatro. Eso se trató de hacer también un parqueo ahí, pero la densidad no lo permitía. Entonces,
había que jugar o con la densidad que aprueba el ayuntamiento o con la realidad de lo que tú necesitas. Para mí en esos lugares, el ayuntamiento, las reglas son negociables siempre. Sí. Siempre y cuando cumpla con no dañar Es lo que algunas cosas, porque ¿en qué afecta positivamente tener un parqueo en la zona a cómo puede afectar que sean 2 pisos, 3 pisos? es lo que te Pero digo. además hay mucha tecnología. Sí, sí. Ya estamos en una época que quizás dejamos los carros en la puerta y lo mueve una cosa. Sí. Y eso ahora, lo ideal todo es en la posible. periferia de la Claro. zona. Sí, claro. Siempre claro. será lo ideal. Claro. Que siempre Pero se ya- habló de que en los lados donde está la avenida del puerto, por donde está la capitanía de puerto que está ahí, esa zona se convirtiera todo debajo de la fortaleza y toda esa zona ahí. Todo eso, hacer un gran parqueo bien hecho y que hubiera un trencito, algo que llevara Eso y fuera lo llevara a ideal, la gente. que no estuviera dentro de... Pero igual, aunque fuera en la periferia, con la tecnología que existe ahora mismo y que todo el mundo paga parqueo en la zona colonial, aunque no esté Aunque adentro de no un lo- parqueo. sí. Así es. Entonces, eso simplemente puede ser un buen negocio para alguien. Sí. Y simplemente yo prefiero pagar 200 pesos en un lugar seguro y Claro, tranquilo claro. que pagarle 100 a uno que dice que me parqueó y me cuidó el carro. Claro. Entonces... Un vale parking que tú solo ahí, tú no sabes dónde te lo llevas. Pero ni siquiera. Ahora en la zona colonial Los es una gente que te parqueadores, sí. dice y que tú tienes Estamos que dar aquí. dinero. Saca un recibito. Sí, Y hay te que... cobran con un recibo. Estamos aquí, dice. Estamos aquí, sí, pero a veces el estamos aquí es cuando ya usted llegó, usted Sí, no lo vio claro. antes necesariamente. Eso yo le digo, ese es el cobro del pago por la Y tranquilidad. cuando te Exacto. roban el retrovisor, él no estaba ahí. No, No. no estaba. En ese Yo- momento Ay, él se movió. te dice, ay, Yo tengo una inquietud, que siempre he tenido Claro. una inquietud, y con esta actividad que me parece muy chévere, sobre todo porque disfruto mucho la arquitectura, siempre se piensa en la zona colonial como un muestrario de ley de la arquitectura colonial en República Dominicana, pero aquí conviven muchos estilos estéticos arquitectónicos, barroco, aquí hay de todo. Estamos mezclados. Posmoderno. Entonces, en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, además de la zona colonial, ¿cuáles podrían decirse son esas zonas que todavía mantienen esa estética arquitectónica ya un poquito más antigua, que pudiera ser un atractivo, como por ejemplo la parte de Gascue, que también tiene todo Yo creo esa que riqueza nos visual? limitamos a Gascue y a la zona colonial Exacto. como zona, porque pueden haber proyectos arquitectónicos buenos en diferentes partes de nuestra ciudad, pero que podamos decir que incluye la parte de ciudad, de caminar, de arquitectura. Claro que como quiera la estamos dañando en algunas partes y me entristece mucho A porque pesar yo soy... de la normativa de Gascue, Sí, ahí se han construido ya todos. edificios y proyectos. incluso algunos que rompen cosas buenas que tenía Gascue, las aceras, se han ido perdiendo, que Gascue era una zona bonita de caminar. Han tumbado muchos árboles, que otra parte bonita de Gascue era caminar en Sí, sombras. la arbolización La de Gascue. arbolización de Gascue siempre ha sido muy bonita y yo he convivido Gascue prácticamente toda mi vida. Todavía mi oficina personal con mi familia está en Gascue y es muy triste ver cómo algunas de esas cosas han pasado, pero igual se mantienen algunas zonas, calles, podemos decir, donde todavía podemos disfrutar un poco lo que era Gascue y con algunas viviendas históricas que son muy bonitas. Normalmente de los 70, los 60, esa época, donde seguimos viendo algunas viviendas, sobre todo, con muy buen gusto de la arquitectura. Bueno, pues repetir los días que se va a estar haciendo la actividad para que la gente que quiera participar del quiénes deben Congreso ir, Internacional de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Pedro Enrique Sureñas. Bueno, primero es el Congreso no es solamente para estudiantes, como lo estamos haciendo en la universidad, es común que piensen que es solo para estudiantes, pero no, es para estudiantes, profesionales del área, no solamente de la arquitectura, sino áreas afines que le pueda interesar. Nos encantaría que los tomadores de decisión pasaran por ahí y que puedan ver qué está pasando no solamente en República Dominicana, sino en muchos países de Latinoamérica, con proyectos bien interesantes que van a mostrar ahí y que traen nuestros magistrales también. Y el evento será del 22 al 25 de octubre, mayormente en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Pueden ver toda la información en nuestro Instagram, CIAU, CIAU 2024, y en la página web ciau.unfu.edu.de. Ciao como la cafetería. Ciao. CIAU, las abreviaciones. Ah, U. U Es en Ciau. vez- CIAU.
Congreso Internacional de Arquitectura y Urbanismo. Está bien, yo como soy un adicto de Ciao, pues pensé bueno, pues ya una grata saben. sorpresa haber tenido a Heidi, que bueno, fue compañera de mi hijo Cristian. Sí, en el colegio, sí, muchos años. Desde Babeque Primaria. Desde Babeque Primaria, así es. Y tu madre, que también es de Gascue también. De Gascue. Bueno. Muchísimas gracias. Heidi, de que estuvieras por aquí. Agradecido a ustedes por recibirme. Y éxitos. Muchísimas gracias. Así es. Bueno.